¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Canal 10 y a Daños Colaterales. Estamos empezando nuestro programa, como lo hacemos todas las tardes de domingo, aquí por la pantalla de Canal 10. Y nosotros, por supuesto, le vamos a dar la bienvenida a quien nos acompañe en cada programa para analizar todos los temas, muchos que tenemos para este domingo. Le damos la bienvenida al doctor Ariel Lescano. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. Karina, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, deseamos una jornada muy intensa. Tenemos muchos invitados, muchos casos que vamos a tratar de actualidad, especialmente aquí en la provincia de Tucumán. Y vamos a arrancar, doctor, con algo muy especial que está vinculado con las falsas denuncias. Vamos a pasar al living porque vamos a presentar en esta oportunidad un caso que se está concretando en estos momentos en la provincia de Tucumán, y vamos a recibir en nuestro living a la doctora Patricia Anzuategui. Ella es presidenta o directora del Observatorio de Falsas Denuncias, también referente de la TAM Argentina, y está con nosotros aquí en el programa. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por estar en Daños Colaterales. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bienvenida. Gracias por estar. Bueno, sabemos que parte de su actividad, que tiene que ver con el Observatorio de Falsas Denuncias, hoy está vinculado con la provincia de Tucumán. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el caso? Bien, en realidad, ustedes saben que yo me dedico hace mucho tiempo a esto. Sí. Y a veces me matriculo en una provincia porque hay alguna dificultad que pasar. Cuando uno llega a una provincia que, por supuesto, para uno es nuevo, las primeras que hace es ver y verificar todas las leyes, o sea, las procesales y cómo es el funcionamiento. Y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Repasar un poco el funcionamiento del tema de las denuncias, ¿no? Falsas o denuncias calumniosas, como me gusta decirle a mí, sí, o acusaciones falsas, que tienen que ver si cumplen ese patrón que se da en otras partes, que se da en el mundo en realidad, pero que acá sí tenemos características. En general, cuando hay una falsa denuncia, empiezan a hacer determinadas conductas que tienen que ver con permanentes denuncias, incrementar, con una persecución concretamente, ¿no? A la persona imputada. Y además un adoctrinamiento al niño. Entonces, esto se repite en el caso que estamos tratando, y vimos características especiales, ¿no? Respecto de lo que es un poco el funcionamiento de Tucumán frente a esto, ¿no? ¿Cuáles son esas características que usted observó, doctora, en este caso, y que usted está siguiendo aquí en Tucumán? Bien, en principio nosotros, o sea, Tucumán tiene un sistema procesal en el cual, por supuesto, es propio, ¿no? Hay una oficina de notificaciones, hay un sorteo particular de los jueces, y eso yo creo que un poco afecta también al desarrollo del derecho al desarrollo de un procedimiento. Claro. Nosotros lo hemos planteado esto en el caso particular, y bueno, a partir de las múltiples persecuciones y además también de las denuncias que hemos hecho, porque ese es el otro tema. Es una familia que se encuentra, este muchacho está enfermo, ahora está suspendido el juicio porque no se ha podido iniciar porque tiene una patología de base, que él había tenido hace unos años una ACV, el año pasado una ACV, después de la muerte de su padre, hace una ACV, pero previamente a eso venía con una disolución de su familia, porque se separa y le hacen una denuncia, bueno, obviamente falsa. Sí. Y a partir de ahí empieza su defensa, ¿no? Yo no estaba en ese momento, yo agarro la causa cuando ya está en el juicio oral. Estamos hablando del fuero penal. Del fuero penal, obviamente, ¿no? Es una denuncia de abuso sexual de un menor. Claro, para que la gente... Entonces, una denuncia por abuso. Claro, en el fuero penal, y por supuesto, bueno, yo la encuentro en un estado que ya había pasado por tu instrucción. Así que, bueno, me matriculo y empiezo a trabajar, ¿no? Y bueno, y estamos ahora con el tema de su enfermedad. No ha podido empezar el juicio porque las múltiples persecuciones que ha denunciado además, ¿no? Porque la madre se pone en pareja, inclusive antes o sea, durante la separación se pone en pareja con una persona que tiene características muy especiales, muy agresivos, ha agredido también a mi cliente, a la madre, entonces hay una restricción entre la pareja y la familia de mi cliente, o sea que todo esto, y sigue acosando un poco esta situación, y nosotros lo venimos denunciando. La justicia, en las denuncias, que lo que yo estoy viendo, yo estoy en una sola causa, pero veo que no hay una actividad realmente para investigar esto. Y bueno, ese es el problema más grave, ¿no? O sea, los patrones se cumplen, los patrones están. La justicia también reacciona con patrones en estos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas es que los judiciales se ponen del lado de la víctima, te dicen, y la víctima no es el querellante, que por lo general es la madre del menor, sino que es el niño. Claro, el niño que está por medio en el conflicto. Claro, y lo peor de todo es que
hay otros efectores. O sea, yo me encuentro con un panorama donde tengo al fiscal, donde tengo a la querella, donde tengo al querellante que viene por el abogado del niño, a la que representa también al niño desde la defensa de los niños y adolescentes. O sea, uno se encuentra con un panorama múltiple. Claro. Y todos protegen a la que es la supuesta a la querellante, que no es la víctima. Pero la verdad es que si los abogados del niño, o por lo menos los que dicen defender al niño, consideraran como una hipótesis la posible inducción de un niño, sería bastante distinto un procedimiento, claro, ¿no? Porque se podría aportar. Y por otro lado, un poco traer también, un poco lo que hace el observatorio a través de todo lo que nosotros hacemos en curso y todo, traer lo que es concretamente la prueba científica, ¿no? Cómo manejar la prueba científica dentro de un juicio, que es la mejor arma para un juez. Claro, por supuesto. Claro, porque es lo más imparcial, ¿no? Entonces, y en este caso me ha pasado que, bueno, en una de las resoluciones judiciales me han intimado a que no iban a tolerar que nosotros criticáramos a la víctima, que era a la querellante. Entonces, claro, eso fue muy conmovedor, porque si yo no puedo trabajar en un juicio libremente y plantear todo lo que tengo que plantear, claro, ya se están metiendo con la teoría del caso. O sea que esto es un tema que también lo vemos en otras provincias. Acá se hizo muy evidente y muy pronto, por ahí. Pero la realidad es que es muy duro tener que trabajar cuando ya hay estos elementos, ¿no? Claro, que muestran el sesgo, porque lo que nos encontramos en todos estos casos es el sesgo. O sea, el sesgo para poder ver, o sea, poner a la perspectiva de género por arriba de la perspectiva de infancia. Entonces todos ven a la supuesta madre protectora, que nosotros no la llamamos así, claro, porque cuando hay una falsa denuncia es una madre obstructora de vínculos. Entonces eso, y esto hay que decirlo. Nosotros lo decimos desde el observatorio, lo decimos desde las agrupaciones de padres que luchan por esto, que son miles. Y también hay que decirlo en un juicio, hay que hablar de lo que es la alienación parental, que no está prohibido, que por favor empiecen a pensar en que eso no es un pecado, decirlo, porque además lo reconoció en un fallo de la Corte Suprema. Claro. ¿No? Que tómenlo en cuenta porque es un fallo del año 2021, ¿no? Del 17 de octubre de 2021. Entonces, doctora, ¿esta causa está ya para debate oral? Está para debate oral, no se ha podido empezar porque mi cliente se descompone, entonces están investigando a ver si esto es neurológico, si es psiquiátrico, si es una combinación de los dos. El problema que como tuvo una ACV, cada vez que se cae o se descompone, hace 4 meses se cayó y tuvo una fractura de cráneo, o sea que otra hemorragia, entonces hay que cuidarlo como si fuese con algodones. Entonces estamos tratando de investigar, y esto también, bueno, hoy justamente en una audiencia resolvieron que no estaba en condiciones de estar en juicio y se está investigando, o sea que me parece que ahí volvimos un poco al cauce, ¿no? ¿Esto se suspendió, la audiencia que estaba prevista? Se suspendió, no se canceló, se suspendió. Lo que pasa es que bueno, nosotros hemos planteado inclusive que había una desproporción un poco, porque bueno, también la querella se había internado de repente, pero no le pidieron nada y yo protesté por eso. O sea, yo ejerzo una defensa en la cual protesto ante cualquier cosa que me ponga en una desventaja, porque ya la tenemos de entrada, claro, simplemente porque el imputado siempre tiene una desventaja inicial. Pero en el debate, doctora, yo me imagino que deben tener los elementos probatorios para demostrar que hay esta falsa denuncia. Nosotros hemos presentado prueba, hay elementos y vamos a trabajarla. Lo que ahora no pudimos empezar porque el cliente no está bien. Es muy difícil de demostrar una falsa denuncia. En realidad es muy difícil defender a un inocente, porque tenemos que probar que es inocente, o sea, es al revés del principio. Es al revés, ¿no? Del principio. Al revés Entonces, del principio. Como empezamos -10, ¿no? Como digo yo, nosotros tenemos que hacemos muchos esfuerzos por eso, ¿no? Bueno, pero en nuestro código, en el nuevo código procesal, y te hablo, doctora, porque soy también una persona que ejerzo en el fuero penal, cambió el espíritu, estamos con otro espíritu, con un espíritu de protección a la persona que se considera inocente durante todo el proceso. Que si bien es como vos decís, tenemos querella, del otro lado tenemos el Ministerio Público Fiscal, tenemos querella, tenemos en este caso que hay menores, de niños y niñas, defensores de niños, niñas y adolescentes, tenemos abogados del niño. Y está muy bien, Pero, está muy bien. Está muy bien. El tema es que ejerzan el rol que tienen que ejercer, porque si no tienen, o sea, si no pueden ampliar las hipótesis de trabajo, nunca van a llegar a la verdad. Si la hipótesis de trabajo es lo que dice la denuncia, ¿no? De una mujer que puede estar enojada, que puede tener vamos mal. Esto es lo que hay que romper. Este es el sesgo inicial que hay que romper.
O sea, se protege al niño teniendo apertura, ¿no? Claro. Teniendo apertura. No se protege al niño creyendo lo que dicen ninguno de los dos. O sea, porque fíjense que el caso de la alienación parental que resolvió la Corte era un papá que alienaba a su hijo. Entonces le hacía decirlo en contra de la madre y le había separado a la madre, ¿no? Y ahí la Corte es un fallo que está en iniciales porque, por supuesto, la Corte protege también a los niños, ¿no? En ese fallo es muy interesante porque dicen hay que tratar a los jueces de explicarle que cualquier decisión que tomen tiene una gravedad en el tema de familia muy importante, porque una decisión puede apartar o romper un vínculo definitivamente. Claro. Y esto era también un tema de años. Entonces, el tema de no romper los vínculos es algo que van a tener que empezar a trabajar no solamente los jueces y los abogados, sí, no, sino también los psicólogos, los que hacen cámara Gesell, que también ese es otro tema. Bueno, yo te escuché muchas veces hablar de la cámara Gesell. La cámara Gesell, lamentablemente, el problema del sesgo inicial es que creen que todo lo que dice, como si se toma bien la cámara Gesell, que lo que dice el niño es lo único que tienen que analizar. La verdad que no es así. Si uno cree que lo que dice el niño es lo único que tienen que analizar y que no hacen un informe, no utilizan protocolos, estamos en problemas. Claro. ¿No? Y la verdad es que eso es un poco la tarea del observatorio, ¿no? Llevarle a todas las provincias porque bueno, el observatorio también a veces nos mandan gente de Bolivia, de Costa Rica, que nos escriben, y las conductas son iguales. O sea, primero empiezan con un patrón, como usted decía. Es un patrón en el cual empiezan con el que me pegó un cachetazo, entonces como no lo apartan a él, al padre del niño, entonces siguen. Y termina con el abuso. ¿Por qué? Porque es lo que finiquita el vínculo, ¿no? A partir de ahí no hay posibilidades. Y bueno, y esto es lo que hay que revertir. Y bueno, se está trabajando a nivel internacional muchísimo, porque nosotros hemos hecho, creo que ustedes, no sé si los comenté, pero estábamos haciendo un congreso. Sí, un congreso. Lo hicimos, salió muy lindo, muy bien, y además trajimos a William Burnett, que es un catedrático, es un psiquiatra, ¿no? Que fue el que colocó la conducta, no síndrome, por favor, la conducta de la alienación parental en el DSM-5. Con lo cual, realmente hay que empezar a hablar de esto. Y ya hay muchos también jueces y camaristas que, bueno, nos acompañan. Ahora también vamos a hacer un congreso en UBA, que estamos en eso trabajando. O sea que, en definitiva, empecemos a hablar de lo que tenemos que hablar. Claro, un trabajo permanente. Un trabajo permanente y un trabajo que apunta a los niños. Porque lo único que va a salvar a un niño de las manipulaciones de cualquiera de los dos padres es la verdad. Y sí. Por supuesto que no negamos que existen los abusos. A ver, ¿vamos bien? No negamos que existen los abusos. Hay realmente abuso sexual infantil. Sí, seguro. Hay también toda una industria del abuso sexual infantil. Y después de la pandemia, doctora. Por supuesto, siempre hay casos que son reales y además porque también fue algo que nos pasaba cuando nosotros éramos chicos, y siempre había un tío toquetón. Esto existió siempre. O sea, sobre todo en el entorno familiar, ¿no? En el entorno familiar. Esto existe. También nos estamos reeducando, porque convengamos que los hombres de ahora no son iguales a los hombres de antes, ¿no? Esto yo sostengo que, y lo sostengo y lo fundamento. Hay una de las filósofas que trabaja con nosotros, inclusive en el observatorio, que es Rosana Kramer, que hizo un libro que se llama El patriarcado no existe más, y explica por qué los guarismos han sido desfigurados. Y el otro problema que surgió también, y que lo hemos traído porque es importante, es el tema de la malversación de noticias en el mundo respecto de lo que es la alienación parental, ¿no? Te dicen, no, el síndrome no existe. No. Y la verdad que hay una malversación, o sea, le han hasta los textos, los han modificado para que parezca que el pobre creador de la alienación parental, que era un psiquiatra que no tenía nada que ver, que nunca tuvo una denuncia, decían que era un pedófilo. O sea, esta malversación existe en casi todos los ámbitos, ¿no? Pero el tema de la familia, que ha cambiado tanto, y sobre todo con todo el tema del feminismo radical en especial, ha sido un problema, ¿no? O sea, han dado mucha información que no es verídica y que la gente la repite inclusive en los juicios. Seguro que sí. La verdad que ha quedado muy claro. Bueno, sabemos de su visita aquí a la provincia de Tucumán específicamente por este caso y bueno, reflejando siempre lo que es su tarea, doctora, a través del Observatorio de Falsas Denuncias, de la TAM. Un solo tema para la doctora. Me llamó la atención, doctora, sobre el caso concreto, que te hayan querido poner límites en el ejercicio de tu profesión y sobre todo en un debate. Seguramente tendrás toda la libertad en las audiencias. No, esperemos que sí, pero todos los límites que me pusieron los apelé porque me pusieron una multa inclusive, ¿no? Que también va a apelar. Que lo apelé, sí, que está apelado. O sea que bueno, en definitiva este es el juego que puede ser sano o no,
Claro. ¿no? Pero bueno, mientras podamos hablar, por otro lado, tampoco Sí. me pueden callar, está el artículo 31 del No, Código por de supuesto. Tucumán, por supuesto, por eso estoy acá. Sí, claro. Así que me parece que eso es importante. Y yo creo que hay que seguir concientizando. Ujú. Defender a un niño es considerar todas las hipótesis, Tal cual. inclusive aquellos padres que le hacen mal a sus propios hijos. Ujú, clarísimo, Sí. doctora. Nosotros le Muchas agradecemos gracias. muchísimo la visita acá al programa, que esté con nosotros. Seguramente vamos a seguir con el tema, vamos a seguir planteando la tarea del observatorio y especialmente su tarea acá en Tucumán. Y bueno, como usted decía, casos en la Argentina, incluso fuera del país, referido justamente a este tema de las falsas denuncias. Sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias Muchas y gracias gracias. por la valentía, porque estos vienen que no salen en todos lados. Así es, no, gracias a usted por la visita. Y bueno, nosotros así vamos a cerrar el primer bloque de daños colaterales. Bueno, doctor, en minutos vamos a volver con más. Tenemos muchos invitados, tenemos más temas que vamos a plantear de actualidad. Ya volvemos. Bueno, segundo bloque de daños colaterales y bueno, nosotros comentábamos más temas, más actualidad, más casos que estamos presentando aquí en la pantalla de Canal 10. Bueno, en este caso, doctor, vamos a hablar de algo muy particular, un caso que ha conmovido mucho a los tucumanos. Estamos hablando del pequeño Julián, un pequeño de 5 años que fue asesinado por su propia mamá. Una situación vinculada con un pedido de juicio político a quien en ese momento había entregado justamente la custodia permanente del pequeño. Estamos hablando de la doctora Andrea Fabiano, que se hizo una presentación en la justicia justamente, y después esta presentación a la Comisión de Juicio Político, mejor dicho. Esta comisión y esta presentación la realizaron desde la Fundación Morelli y también el papá del pequeño Julián. Con ellos estamos aquí en el living y vamos a presentar a Héctor Cardoso, quien es representante de la Fundación Morelli, y también a Cristian Jiménez, quien es papá de Julián. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Permitime una corrección. La jueza es Andrea Fabiana Segura. Fabiana Segura. Hoy perfecto. vocal de Cámara de familia, premiada por el Poder Judicial de Tucumán. ¿Qué es lo que pasó? Técnicamente, la cronología de los hechos, bueno, estaban en un divorcio contencioso entre Cristian, acá a quien estamos asistiendo desde la Fundación Morelli, con quien era la mamá de Julián y a la postre su asesina. Y en ese juicio contencioso, para no hacerlo muy largo, la mamá era agente de policía, fue separada de la fuerza por un informe psiquiátrico muy desfavorable, que la mostraba como una persona inestable y peligrosa. Se la retiró del servicio, se le retiró el arma. Los informes de la policía fueron coincidentes en este hecho. Y luego aparece una perito particular de parte que hace un informe muy favorable en favor de Manuela Medina, que es de quien estamos hablando, para que se le pida la reincorporación. La jueza ordena la reincorporación a la fuerza policial y la devolución de su arma. El arma reglamentaria, obviamente la reincorporación implica la devolución del arma. Y el mismo día que la reintegran a la fuerza y le devuelven el arma, ella asesina a Julián de 3 disparos. Luego se asesta un disparo, hace llamados bastante confusos, pidiendo auxilio. No sabemos a quién trataba de incriminar. Pero lo realmente sustancial de esto, porque a lo que atañe a la Fundación Morelli, que estamos acompañando en me este... permitís, Héctor, bueno, ¿Perdón? Si me permitís, como para entender un poco la situación, el cuidado lo tenía el padre. El cuidado había un régimen de visita que fue suspendido a raíz de una denuncia de violencia de género de Manuela Medina en contra de Cristian, que fue posterior al uso del arma de fuego de Manuela Medina en contra de la persona de Cristian, y la exhibición del arma de fuego en público que la hizo con parientes de Cristian en un lugar público. Eso fue denunciado. Eso fue denunciado, consta en el expediente, y justamente por ese hecho Manuela Medina es separada de la fuerza. Y es sancionada. Y en cuanto a los informes que vos mencionabas, ¿había informe de la policía de Tucumán? Dos informes. Bien. Del psiquiatra de la policía de Tucumán. ¿Y del Poder Judicial también? No. Se habían solicitado los informes del Poder Judicial. Manuela Medina nunca se presentó bajo diferentes excusas, algunas realmente son descabelladas. No se presentó ni siquiera a audiencias, aduciendo que no podía trasladarse hasta el juzgado cuando las audiencias eran virtuales y la podía hacer desde cualquier dispositivo electrónico. Nunca fue sancionada,
ningún tipo de sanción, ni apercibida de ninguna forma por la jueza. Por el contrario, le dio entidad a una supuesta denuncia de violencia de género que nunca se comprobó, fue solamente la palabra de ella. O sea, ella hace una denuncia de violencia de género contra el progenitor. Y eso hace que le ponga una medida cautelar a Cristian, alejándolo de Julián, siendo que estaba informada de la peligrosidad de esta persona y siendo que Julián expresaba que no quería estar con la madre. ¿Y no se lo pudo dejar al niño en custodia o en cuidado de otra persona? Por supuesto que se pudieron hacer muchísimas cosas que no se hicieron. Que no se hicieron. Directamente deciden que tenían que quedar con su mamá, con Manuela en este caso. Acá lo realmente grave no es que no hubo instancias. Acá hay cuestiones que son muy graves. Primero, las alertas. Las alertas son reales. De la situación psiquiátrica de Manuel. Todas. La violencia de esta persona, de la inestabilidad psiquiátrica que está constatada por las pericias de la policía, la separación de su cargo como agente pública de la provincia. Instancias y alertas, hubo muchas. Posibilidades de que Julián fuera protegido, hubo muchas. Claro. Y esta jueza tomó el camino más sencillo, que significó poner una medida cautelar en contra del papá por la palabra de la mamá, dejar la custodia completa con la madre e impedir el contacto de Julián con su papá. Las consecuencias están a la vista, ¿no? Claro. Pero que las consecuencias son lamentables. Aparte de catastróficas, creo que son claras las consecuencias del accionar o de la inacción. Y es ahí donde en este caso ustedes toman conocimiento, intervienen como fundación. Nosotros seguimos este tipo de casos. A Cristian, obviamente, yo vivo en Tucumán, lo contacté en aquel momento. Cristian no estaba en ese momento en condiciones anímicas. Realmente esto le ha costado mucho porque ya vamos a avanzar y te quiero contar algo que ha sucedido en esta semana, que es muy grave también institucionalmente. Cristian no se sentía bien, el tiempo lo ayudó a estabilizarse, entendió que había que hacer algo para que hubiera una justicia por Julián. Ya nada le va a devolver a su hijo, nada. Pero al menos lo que se pretende es que haya una justicia de familia y evitar nuevas víctimas. Y quiero aclarar algo. En el medio, desde Julián Jiménez, que es un caso emblemático en la provincia de Tucumán, al día de hoy que estoy sentado hablando con ustedes, hoy se están llevando el juicio de Rocío Rojas, que también es una muerte evitable, y la desaparición de Benjamín Gutiérrez en una localidad de 390 personas que nadie me sabe explicar cómo desaparece un chico durante un año y nadie lo ve. Claro. La verdad que es grave. Bueno, nosotros también le vamos a dar la bienvenida a Cristian Jiménez. Cristian, buenas tardes, gracias por estar acá. Bueno, estamos explicando y contando obviamente la difícil situación por la que has atravesado vos y tu familia, con el acompañamiento de la Fundación. Comentabas justamente, ¿no? De qué manera vos decidís accionar ante lo que pasó, como él decía, no vas a recuperar a tu hijo, pero querés justicia respecto de lo que pasó en todas estas consecuencias nefastas que ha tenido justamente, lamentablemente, las decisiones que se han tomado. Sí, como dijo Néctor, este tiempo fue durísimo. O sea, estoy ciego tratando de poder salir de esto. O sea, no, son muchas cosas, digamos, que anímicamente todavía seguro. Yo no estoy al 100%. O sea, sé que no estoy bien, pero trato de pelearle, seguir adelante. Tomé la decisión de iniciar este procedimiento, más que nada para tratar que no vuelva a pasar esto. Claro. Ustedes han realizado la presentación de juicio político, en este caso para la jueza que toma esta decisión. Sí, en realidad la doctora Segura, no sé, su accionar no fue... O sea, yo no soy abogado, soy ciudadano común y corriente. Nunca fue el correcto desde mi punto de vista. O sea, ¿cuántos hijos tenías? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tenías vos? Julián el primero y el segundo es Jonás, que tiene un añito recién. ¿Y cuántos años tenía Julián? 5 años cuando murió. Encima, o sea, fue como muy premeditado porque él muere el 1 de noviembre del 22. Mi mamá murió el 1 de noviembre del 2001. O sea que es como que, claro.
son fechas, digamos, que para vos tienen un significado especial y obviamente un dolor especial. Y me imagino también todo lo que pasó antes, ¿no? Porque justamente nos explicaba Carlos toda esta situación de denuncias que hubo en tu contra, que finalmente te terminan alejando de Julián directamente por las presentaciones que hacía en ese momento tu expareja. Es que en realidad acá, no sé, acá en Tucumán realmente, así decirlo, de una, es la cuna de la corrupción, de una lo digo. Cuando ella me hace me intenta disparar a mí la primera vez cuando estábamos en la casa. Sí. Ella me disparó, nos gatilló los dos, a mí y a Julián. El arma no se disparó en ese momento. Yo lo que hice es correr a Julián a un costado y en el forcejeo se disparó el arma. Vino la policía, todo, y la policía de Ralo en ese momento nos llevaron a mí cuando me llevaron ahí, en el auto, en el camioneta de la policía, y ella la llevaron su particular a la comisaría. Viene en ese momento el oficial de guardia y me dice a mí, mira, como diciéndome, si vos haces la denuncia ahora contra ella, a tu hijo lo van a llevar a una cama cuna, él va a quedar ahí y vos vas a estar preso. O sea, como que lo iban a sacar a tu hijo, lo llevan a la sala cuna, claro, y que no lo ibas a ver y vos quedabas preso. Sí, así me dijo el oficial de guardia en ese momento, esa primera vez. Y cuando me dice así, o sea, es como que dije, no quiero... No querías eso, claro, y decidís no hacer la denuncia. Claro, ellos o sea, después con el tiempo empecé a gastar los clavos, digo, bueno, son policías. Claro, de alguna manera estaba... sí. Porque si yo hacía la denuncia, yo no sabía por qué tenía que yo ir preso y no sé, en ese tiempo me agarró, capaz que si yo hacía otro momento, capaz que actuaba diferente y ahí cortaba todo, pero bueno, esa fue tu reacción en ese momento. En ese momento. Luego, cuando logramos el tiempo conseguir un régimen de visita, todo el tiempo era, por ejemplo, yo iba a buscarlo a él, tenía 5 de la tarde, 9 de la noche, el régimen para ir a verlo. Lo buscaba y ahí veía que a veces no lo podía llevar porque lo tenía que esperar afuera, porque yo no quería estar más de la calle, para afuera me quedaba yo, claro, porque yo ya suponía o esperaba cualquier cosa. Claro. Entonces, dejé múltiples constancias en la policía de Ralos, múltiples constancias de todo lo que iba pasando, O sea, hubo un día que me estuve esperando en pleno invierno desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde. Ya salgo, estoy cambiando. Entonces, eran 2 horas, entonces me decidí ir a la comisaría. Me llama, ya está Julián afuera. O sea, como burlándose. Todo eso lo dijimos en audiencia. Claro. O sea, se lo dijo. Pero nunca escucharon, digamos, o sea, nunca se escuchó y ahí están las consecuencias, claro, digamos, a la vista. Deciden directamente que Julián tenía que estar con su mamá. Sí, directamente. O sea, inclusive a mí me hicieron que haga lo que sería todo psicológico, que vaya al psicólogo, que haga informe. Fui. O sea, claro, fui constantemente hasta que la doctora que hizo el informe, hizo las sesiones correspondientes. Y aún así, digamos, no me dieron bola, digamos. O sea, luego los abogados, entre ellos se pusieron de acuerdo y hicieron un acuerdo paralelo, porque la jueza no quería que yo lo vea a Julián, hicieron un acuerdo paralelo y estaba todo contratado por ellos para que yo pueda ir a buscarlo a él. Claro. Entonces, sin la autorización de la jueza, yo lo podía ver a él, digamos, por los abogados que pusieron la cara a ellos dos, claro, para que yo pueda ir a ver a Julián, que fueron los últimos meses que estuve con él. Cuando se hubo una última audiencia antes que él muere, los abogados le dijeron, o sea, el papá lo está viendo, el chiquito está bien con el papá, no se quiere ir. Claro. Y ahora sí él me escuchó. Él pedía estar con vos. Sí. Incluso me costó, digamos, yo le mandé los materiales porque yo los filmaba, a veces que yo los filmé a él, porque a mí cuando me quitan la tenencia de Julián, me quita por un falso informe psicológico de la psicóloga. Que ni siquiera me llamó, o sea, inclusive la psicóloga que le hizo el papel a ella para que me hagan el pedido, que me quitan la tenencia de él, fue una doctora que con el tiempo me lo confirma el jefe de policía, me confirma que la psicóloga era de ellos, claro, que hizo un informe cuando ella era una psicóloga para adultos, no para niños, digamos, o sea, y ella hizo un informe del niño basándose en no sé en qué, claro, en amiguismo, porque esa misma psicóloga es la que le confirma el arma a ella y es la que le otorga el arma a ella después. Claro, o sea, la que dice que estaba en condiciones de volver a la fuerza. Exactamente, la misma que me condena a mí es la misma que mata a mi hijo, de la forma de decirlo. Claro. Y ustedes realizaron una presentación en la legislatura, Héctor, pidiendo el juicio político contra Andrea Fabiana Cardoso, ¿sí? Segura. Segura. Cardoso soy yo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Bueno, acá hay una grave situación institucional
El 30 de mayo se hizo la presentación del pedido de juicio político contra la jueza Segura. Se hizo la ampliación el 11 de junio y en fecha 18 de junio, esta semana que pasó, se reunió la comisión sin hacer caso a nuestro pedido de dejarnos exponer, porque hay una situación grave institucional en todo esto, y decidió no hacer lugar al pedido de juicio político, bajo la premisa de que la jueza ya no está en el juzgado de la circunscripción sino que es vocal de Cámara. Ajá. Como si el hecho de que lo hubieran cambiado de lugar, por lo que sea, Sí. por un concurso, por un decreto, por lo que sea, hace que esa persona sea menos peligrosa en un lugar que en otro. A ver si nos entendemos. Claro. Es decir, que si mañana un juez actúa mal y lo cambia de familia a locaciones y documentos, no se lo puede remover, cuando en realidad la finalidad del juicio político es que se separe a la persona del poder que le da los fueros que impide que esa persona se presente como un civil frente a la justicia, claro, sin ningún tipo de privilegios. Entonces, esta interpretación sui generis que hace la Comisión de Juicio Político, a nosotros nos lo pone a Cristian en un estado de indefensión, Sí. a la sociedad en un estado de indefensión, y acá empiezan a surgir cuestiones graves, porque no hay vías recursivas formales para los pedidos de juicio político rechazados. Entonces estamos por crear jurisprudencia en este país. Ajá. Con la fundación. Esto es actual. Sí. Esto es de actual, ahora. La resolución. Claro. Esto que nos pasa a nosotros va a ser el primer. Ustedes habían pedido el juicio político, Sí. habían dado los fundamentos por los cuales Exactamente. solicitaban el juicio político y ya tienen una resolución Ya resolvieron que de no. la comisión. De hecho, por unanimidad, lo cual es más inentendible, Claro. porque fuimos recibidos por algunos legisladores que se comprometieron a mirar el caso con seriedad. Acá no se necesita que haya muchas denuncias contra un juez, porque esto lo planteamos claramente. No es que los Claro. jueces tienen un cupo de muertos o un cupo de personas damnificadas para que recién accionemos. Acá hay una persona que es peligrosa en el ejercicio del derecho. Y el Poder Judicial y el Poder Político cierran filas para protegerla. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos que ¿Cómo van crear... a continuar? Tenemos que crear Sí. jurisprudencia. Hay un caso, lo quiero contar, que lo lleva la doctora Fátima Silva, que es muy conocida, ella es panelista en La Nación Más y en varios programas, que es el caso de la jueza Pérez Ballester de La Pampa, Sí. donde también se está creando jurisprudencia porque el caso de ella ha sido presentado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pase a la Corte. Nosotros todavía tenemos un paso más, porque la jueza Pérez Ballester ya había pasado por la Suprema Corte de Justicia de Sí. La Pampa y nosotros todavía no. Entonces, Bien. debemos presentarnos a la Suprema Corte de Justicia de Tucumán. No tenemos esperanza, porque está claro que el Poder Judicial es Si corporativo. no Les me pido- acuerdo, en La Pampa la rechazó por inadmisible. No, en La Pampa se le hizo lugar y se la absolvió en el juicio político. Pero cuando se recurre a la Corte Suprema de Justicia, al máximo tribunal de La Pampa, No está, el recurso no está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la De La provincia. Pampa. de la provincia, bien, porque esto está en la Suprema Corte de Justicia Claro, de la Nación. no, de Claro, la ahora. provincia. En La Pampa. Claro. Bueno, a nosotros nos queda ir a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Tucumán. No tenemos grandes esperanzas porque vemos un poder judicial protegido por un poder político corporativo, esto que quede claro. Pero vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iremos a la OEA, iremos a la ONU o iremos a la Haya si es necesario, porque acá lo que queda claro, que el que está en estado de indefensión no es Cristian Jiménez, Claro. no es Karina Ponce, no es Héctor Cardoso, no son las personas que están acá, sino es la sociedad. Desde el mismo momento que se decide proteger a estos jueces incapaces, moral y profesionalmente, están poniendo en riesgo a la población. Claro. Y eso es lo que tiene que entender la sociedad de Tucumán. Por eso nosotros lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Y esto lo hemos hablado hoy, hemos estado asombrados
realmente estamos asombrados con la decisión. ¿No esperaban ustedes esta decisión unánime de directamente archivar el pedido? Hemos tenido una reunión medio de urgencia con gente que asesora la Fundación, abogados de Tucumán que nos han asesorado, la vicepresidenta, el presidente, mi persona, asombrados con el argumento, porque el argumento que presentan muestra un claro desinterés, una clara apatía hacia la sociedad y obviamente hacia las víctimas. Claro. Porque acá no hay que probar el mal desempeño, está probado en la muerte de 2 personas y capaz que esto que yo diga no caiga simpático. Pero no solamente Julián se podría haber salvado, tal vez podrían haber salvado a la madre también si se hubiera procedido como se correspondía. Acá todo, no tendría que haber gente muerta. Pero si se hubiera procedido como correspondía, que era retirar la guarda, no devolver el arma, establecer en todo caso un régimen controlado. Claro. El vínculo con el padre, fundamental. El vínculo con el padre, asistencia psicológica, contención. Hoy no estaríamos hablando de este caso. Tal cual. Como no estaríamos hablando de tantos casos graves que pasan en Tucumán. Así es, Héctor. Bueno, y nosotros, por supuesto, queremos agradecerles a ustedes, a usted, Héctor, por supuesto, por acompañar, especialmente a Cristian. Esperemos que esta situación se pueda plantear, como usted decía, llegar al máximo tribunal, a otras instancias, crear jurisprudencia, que es lo que quieren, obviamente, que es lo que quiere también Cristian, que es el papá de Julián, que es la víctima de toda esta situación. ¿Sí? Nosotros le agradecemos a ustedes por estar aquí en el programa. ¿Sí? Muchísimas gracias. Permítanme para terminar, simplemente que la Fundación Morelli está a disposición de la sociedad, que cuando este tipo de casos sucedan se acerquen por las redes sociales, nos pueden encontrar. Nosotros no tenemos costo, lo hacemos sin costo, representamos sin costo. Solo lo que queremos es que los derechos de los niños sean respetados y que la vida de los niños esté a salvo, por sobre todas las cosas. Perfecto. Héctor. Cristian, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, la verdad que muy duro hablar de este tema y nosotros, por supuesto, vamos a hablar de mucho más, sobre todo, doctor, de actualidad, ¿no? De lo que ha pasado en los últimos días. Sí, ahora con el tema de actualidad y de casos concretos de nuestra provincia, que esto es lo que empezamos a tratar ahora. Exactamente, vamos a ver el informe respecto de la denuncia a exjugadores de Vélez Sarsfield por abuso sexual aquí en Tucumán. La causa de abuso sexual que involucra a 4 exjugadores de Vélez sumó un nuevo capítulo en los últimos días. Durante una audiencia, la justicia dejó en libertad a los 3 imputados que continuaban detenidos. Se trata de José Florentín, Brian Cufré y Abiel Osorio, quienes cumplían con la prisión domiciliaria. Paralelamente, Sebastián Sosa solicitó salir del país para volver a jugar en un equipo de Uruguay. Los acusados debían cumplir con el arresto domiciliario por 90 días que la jueza Eliana Gómez Moreira dictó el 21 de marzo. Si bien el plazo estaba pronto a finalizar, la magistrada decidió avalar el nuevo pedido de la defensa y les otorgó la libertad. Sin embargo, los 3 futbolistas tienen la obligación de fijar un domicilio en Argentina, presentarse cada 15 días en los tribunales de Tucumán, donde se trató la causa, y no podrán salir del país sin la autorización de la justicia. Bien, ahí estábamos escuchando lo que decidió la justicia de Tucumán, doctor, lo que deben cumplir, por supuesto, los imputados todavía en la causa después de haber recuperado la libertad. Nosotros le vamos a dar la bienvenida aquí a Daños Colaterales al doctor José María Molina. Él representa a la defensa de 2 de los imputados. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bien, doctor. Vamos a hablar especialmente desde el inicio, ¿no? de esta causa. Usted representa a quienes dentro de lo que es el marco de la investigación. Sí, mis defendidos son el señor Brian Ezequiel Cufré y el señor Abiel Alessio Osorio. Son 2 de las 4 personas que vienen acusadas en el marco de esta causa, ¿no? De esta investigación. ¿Cómo se inicia esta causa, esta imputación y un poco de la investigación que vos fuiste parte y es uno de los casos más actuales que hay en la provincia? Sí, la verdad que ha tenido mucho de las cuestiones mediáticas, se ha filtrado muchísima información por los medios. El caso se conoce más por los medios muchas veces que por lo que hay en el legajo. Bueno, todos sabemos cómo arranca esta situación con los mensajes que intercambia la señorita con el arquero Sosa, que a raíz de esos mensajes fueron los primeros que fueron filtrados en los primeros días. Y a raíz de eso WhatsApp, en donde Sosa la invita, pero aclaro que
la invita a que venga con unas amigas, que él estaba con 3 o 4 compañeros. Aclara que estaba con Sí, sus compañeros aclara en el mensaje. en el hotel, en la habitación. Sí, ella le dice que no tenía amigas para hacer esto, que estas cosas las hacía sola. Le dice que no iba a llegar, que estaban todas en pareja. Toda esta situación está clarificada. Sí. En esos Está en los mensajes. mensajes. Está en los mensajes. Claro. Y está filtrado en los mensajes, tampoco es una información que no haya sido Exacto. puesta en Pública. Se ha conocimiento. conocido a través de pública. los medios, Tal cual. exactamente. Y por otro lado también ella manifiesta, le dice, yo necesito sí o sí bañarme en la habitación. Ella le dice eso al arquero, también está documentado esa situación. Ella le dice por dónde ingresarían, por la zona del casino, le explica por dónde podrían entrar yendo hacia el casino, que hay una puerta de un costado que se puede subir al acceso a las habitaciones. Cuando ella llega, esto ya lo toman las cámaras, también filtradas las cámaras de seguridad, solamente empuja la puerta y se encuentra con las personas que le habían dicho que iba a encontrarse. Estas 3 o 4 personas. Y bueno, a partir de ahí, una de esas personas sale, porque eran 5 en realidad, sale una de las personas, uno de los jugadores se retira, al minuto saluda y se retira. Y bueno, de ahí surgen, por supuesto que va a ser materia de análisis a lo largo de, toda la investigación. de la investigación, pero de acuerdo a nuestra postura defensiva, Sí. no existió nada que no haya querido nadie que estaba ahí adentro. Y fue, digamos, la postura y el testimonio que han brindado en este caso sus defendidos también. Mis defendidos también han La hablado denuncia en la de prensa. ella es por abuso sexual hacia 3 de los imputados. Exacto. Y Sosa tiene como una cierta participación secundaria Sí. en esa situación. Surgen algunas cuestiones a valorar. Algunas cuestiones, primero se habló de una situación de un estado de intoxicación por estupefacientes. Fue una versión dada por parte de los medios por ahí, de la acusación, que ellos intentaban forzar esta situación, lo cual es totalmente, nunca va a ser acreditada porque el toxicológico dio negativo y es la prueba fehaciente que existe. ¿Ella qué tiempo hace la denuncia, doctor? Ahí tenemos un punto, hace la denuncia 5 días después. Claro. Esto sucede un domingo a la madrugada y la hace el miércoles a la noche. El miércoles a la noche se le toman las muestras para el examen toxicológico y da negativo. Cuestión es que, a lo cierto, se hablaba de una situación de un somit que consumían algunos de los otros jugadores esa noche, algunas pastillas para dormir, que dijo un jugador, testificó eso, pero era particularmente en ese jugador, nunca ha podido acreditarse que haya sucedido aquí. Pero bueno, por ahí lo tendencioso de las versiones que daban las partes no permiten clarificar la realidad de la causa, porque lo objetivo es esto. A partir de ahí ella también, y acá voy a tomar algo actual, un tema del video de Sosa. Sí, eso le iba a consultar. ¿Qué pasa con ese video donde, por un lado, estaba la versión de que él estaba dormido en ese momento, o por lo menos en ese horario, donde se ve en los videos que salen 2 oportunidades durante la madrugada de la habitación? Sí, ahí se han filtrado algunas cuestiones de la declaración de ellos en su momento, los días posteriores a la primera audiencia, estamos hablando del mes de marzo, parcialmente filtrada por los medios. En esa situación, esto ya era conocido, este video, ya lo teníamos nosotros el 20 de marzo. Casualmente lo vuelven en forma tendenciosa a intentar introducir un día antes a esta audiencia. O sea, no era desconocido por las partes, para nada. Hablamos, doctor, de la audiencia por la prórroga de la prisión preventiva. La audiencia que fue el día viernes, estamos hablando del 14 de junio, a este video que ya era conocido el 20 de marzo. Claro, como para que se entienda, ellos quedan imputados y quedan con prisión preventiva. Se le dicta una prisión preventiva. El Ministerio Público Fiscal solicita la prisión preventiva. La jueza Gómez Moreira no hace lugar a la prisión preventiva y, de acuerdo a lo que dispone nuestro código, dispone medida de coerción de menor intensidad. Como en este caso, el arresto domiciliario. Ese arresto domiciliario vencía ahora, en estos 90 días, y nosotros considerábamos que ya no existían los riesgos procesales que había el 20 de marzo. Por lo tanto, fui yo quien solicitó la audiencia para dejar en libertad y disponer el cese de ese arresto domiciliario a mis defendidos. Y es ahí donde aparecen estos videos. Una noche anterior a esto surge en un medio la aparición de estos videos. Estos videos, a ver, la denunciante también refiere que ella ingresa, toma 2 latas de cerveza, cuando ingresa a las 2:40 y luego consume Fernet, un vaso de Fernet, y dice que a los 20 minutos, esto también surgió de la entrevista que dio ella en los medios.
Ella dice que como a los 20 minutos se siente mareada y se desvanece, y en ese momento ella lo ve también dormido a Sosa y se da una situación. Esta situación no coincidiría con el testimonio, sería inconsistente con su propio testimonio esta situación de Sosa. Claro. Porque Sosa realmente no estaría dormido. Sosa no dijo yo me fui a dormir inmediatamente. No voy a hablar de la declaración de él porque no es mi defendido. Pero él no dijo yo tomé el vaso y me dormí, no. Entonces esta situación tampoco generaría una inconsistencia aún mayor para los dichos de la denunciante, que Sosa haya salido en 2 oportunidades y no haya estado, al haber consumido del mismo vaso, la única persona en el mismo estado que se encontraba ella. Claro. Hasta esta situación, por eso como la querían interpretar o como la querían que sea tendenciosa, no corresponde. No correspondía. Claro, Ahora, doctor, también, perdón, doctor, los abogados de la querella hablaban de que en ese video también se lo ve a Sosa con una bolsa y que habría arrojado algunos elementos que eran importantes para la causa, como por ejemplo el resto de la bebida que ellos habían consumido en el lugar. ¿Esto es así? ¿Qué versión tienen ustedes respecto de esto? En realidad la versión nuevamente que intenta dar y a confundir la acusación privada es que en esa bolsa ni siquiera se ve que haya sido una bolsa de residuo, mucho menos se ve el contenido de esa bolsa de residuo. Claro. Es una hipótesis que dicen ellos que estarían las latas de cerveza. Sin embargo, esta situación, cuando ingresa el personal de limpieza, dice que ve una lata de cerveza y que el mismo personal de limpieza la saca. Claro, limpia el momento de la limpieza de la habitación. El momento de la limpieza de la habitación. Entonces hasta eso tampoco sería tendencioso también y bueno, carente de objetividad a los fines de acreditar estas situaciones, ¿no? Hay cuestiones muy particulares. En su momento se hablaba de que ellos quedan privados de la libertad con arresto domiciliario porque algo debe tener la justicia. Dice, por algo quedaron presos. Yo le diría lo contrario hoy, después de 90 días, por algo quedan libres. Porque en estos 90 días se ha debilitado la teoría de la acusación, o sea, de la denunciante, pero con pruebas objetivas que se han ido produciendo. Por eso, hoy dan la libertad. Doctor, hay muchísimos elementos probatorios que uno puede observar a través de los medios, como por ejemplo el secuestro de un teléfono celular, que también era supuestamente importante tanto para la defensa, pero no tanto para la querella. Sí, mira, acá como que se invierten, por ahí en este tipo de delitos se invierte la carga de la prueba, que no debería ser así. Generalmente quien entorpece o quien dificulta una investigación en su contra serían los imputados, los acusados, en su derecho constitucional de principio de inocencia. Sin embargo, acá es como que se ha volcado al revés la versión, porque quien evita la averiguación de la verdad es la propia parte que acusa. ¿Por qué digo esto? Porque el celular de la denunciante, nosotros pedimos que haga entrega de ese celular. Ella en un primer momento dijo que lo iba a entregar. Después, con el correr de los días, dijo que ya no lo iba a entregar. La justicia la intimó. No le pidió el secuestro, pero sí la intimó a que cumpla con lo que dijo. Y ella no entregó el teléfono celular. Hemos ido a distintas audiencias donde exigimos que la justicia entregue ese celular. Pero ¿por qué la importancia de ese celular? Porque por ahí uno diría, los acusados aportaron su celular sin saber que iban a quedar detenidos cuando quedaron detenidos. O sea que sus celulares estaban intactos desde el primer día y puestos a disposición de la justicia con claves de bloqueo y todo. Surge la importancia del celular porque allí habrían intercambiado mensajes, y está chequeado eso con otro testigo, con otra testigo amiga de ella, habrían intercambiado mensajes tanto cuando estaba en el interior de la habitación, donde intercambian mensajes alrededor de la 1:30, donde también va a tener un problema en lo temporal de estos 20 minutos que ella consume el Fernet y se desvanece, porque chatea con una amiga, esos chats están incorporados al legajo, y luego tiene unos chats a las 5:54, cuando se retira del lugar. Antes de enviarle los mensajes a Sosa, ya cuando iba en el Uber. Esos mensajes son intercambiados entre dos amigas. Esos mensajes hablan de cosas íntimas, de esa situación. Esos mensajes hablan de... hay capturas mencionadas con risas, ja, sí, estoy aquí. Inmediatamente después, no te estoy hablando. ¿Y si hay mensajes que fueron borrados, doctor, del teléfono de la denunciante o de la amiga de la denunciante? Nosotros buscábamos, también se habló en los medios últimamente sobre unos mensajes que al final tanto quería la defensa buscar unos mensajes, dijo la acusación, lo leí en otros medios, que no encontraron nada.
No encontramos nada porque justamente de la pericia que realizó el Ministerio Público Fiscal figuran que esos mensajes han sido eliminados y no han podido ser recuperados. Claro. Casualmente los mensajes que esta misma testigo dice haber eliminado porque tenían contenido íntimo entre ellas. Y casualmente posteriores a la situación. Doctor. Que si bien no van a acreditar qué sucedió, pero simplemente son indicios. Era una prueba, claro. A ver, nada, lo que primamos nosotros es la verdad. Nosotros sabemos que esta causa hay que tratarla, esta investigación, con cierta perspectiva de género, pero tenemos de un lado la verdad y del otro lado el respeto a la perspectiva de género. Entiendo que la verdad debe primar. Claro. ¿Qué faltaría de terminar de demostrar para justamente, valga la redundancia, demostrar la inocencia de tu defendido? Yo creo que tenemos posturas muy disímiles con los acusadores privados. Entiendo que esto hay grandes chances que pase a un juicio, más que nada por las posturas tan encontradas, por así decirlo. Claro. Y yo creo que faltarían incorporar una serie de informes, unos resultados de unas pericias que volvieron, y ya estaríamos para avanzar a la próxima audiencia para ver si esta causa llega o no a juicio y con qué prueba. Perfecto, perfecto. La verdad que ha quedado claro, bueno, sobre todo hablando de este caso que ha tenido mucha repercusión aquí en Tucumán, incluso a nivel nacional. Doctor José María Molina, le agradecemos mucho que esté aquí en el programa con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Ahí estábamos entonces hablando de este caso de los exjugadores de Vélez, que como decíamos ha tenido gran repercusión. Bueno, doctor, se terminó el programa, por cuestiones de tiempo tenemos seguramente mucho para plantear. Vamos a seguir con todos ustedes planteando esto y mucho más el próximo domingo, 17:30 horas, aquí en Canal 10. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Karina. Hasta el próximo programa.